Aló, sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y como muchos sabrán, los videojuegos antes de ser lanzados como oficial o como un juego completo deben pasar por un proceso de creación. En este proceso se crean ideas para el juego en general, y Gacha Club no fue la excepción. Gracias a la ayuda de algunos amigos, pude encontrar a un ex gachatuber conocido como Yo Soy Loki. En este video no hablaré de él porque honestamente ni lo conozco y ni sabía que antes era gachatuber. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la información que tome para hacer este video es por parte de este ex gachatuber, ya que viendo en su antiguo contenido, pude ver que antes subía noticias o novedades sobre el juego Gacha Club. Pero bueno, sin nada más que decir, hoy te presento cosas descartadas y olvidadas de Gacha Club. Para comenzar, hablemos de algo que todos sabemos, y es que para nadie es un secreto que originalmente Gacha Club sería conocido como Gacha Life 2, ya que tras la fama que trajo el juego Gacha Life, la empresa Lunime comenzó a desarrollar una secuela de este juego tan famoso. Tras varios días después de promocionar este nuevo juego, un 31 de agosto del 2019, el juego pasó de ser Gacha Life 2 a ser Gacha Club. Esto sucedió ya que la empresa Lunime decidió hacer que Gacha Club sea un gran juego, haciendo que sea un juego individual con muchas más cosas que Gacha Life. Ahora, tocando el tema sobre el contenido que podría haber traído Gacha Life 2, se puede teorizar que sería muy parecido a Gacha Life: colores, símbolos, apartados, etc. Solo que añadirían más personajes en pantalla y demás cosas, como los colores, mascotas, y así. Pero bueno, al final, ya sabemos cómo esta secuela terminó siendo un juego individual, y uno de los más trabajados por parte de la empresa Lunime. Ahora, esto no fue lo único que la empresa Lunime descartó mientras desarrollaban el juego. Tras la noticia de que el juego ahora sería conocido como Gacha Club, días después se filtraron algunas imágenes e ideas nuevas que traería este nuevo juego de gacha. Por ejemplo, todos conocemos las varias herramientas en términos de crear nuestro OC, es decir, tenemos más opciones de añadir más accesorios para decorar el OC, como por ejemplo, se puede tener una corona y unos cuernos al mismo tiempo. Eso era algo muy limitado en el juego Gacha Life, pero bueno, investigando, pude ver que hubo una herramienta que al final no se colocó en Gacha Club, y es tener dos lentes al mismo tiempo. Y si no me entendiste te hago demostración gráfica. Como puedes ver, este obtiene dos lentes al mismo tiempo. Sin embargo, esta característica al final no se logró implementar en el juego final. Sus razones no las pude encontrar, pero posiblemente la empresa Lunime simplemente desechó esa idea para implementar otras y mejores. Ahora tocando el tema de implementación de ideas, algo que muchos teorizaban era que existirían muchas más poses animadas. Y si no sabes de lo que hablo, que lo dudo mucho, en Gacha Life existen las poses animadas. Estas poses ayudaban mucho a las personas quienes hacían animaciones o hacían cosas con esas poses. Y con esta idea de que sería una secuela de Gacha Life, muchos comenzaron a emocionarse por la idea de nuevas poses animadas. Sin embargo, en el juego final no se vieron rastro alguno de estas poses animadas. Si quieres saber las posibles razones de este descarte, hice un video de las preguntas sobre Gacha en el cual en una parte del video toco el tema del por qué la empresa Lunime no colocó estas poses animadas en Gacha Club. Si lo deseas ver te va a aparecer en la tarjeta que ves arriba a tu derecha. Pero bueno, esta idea fue descartada, y para remediarlo colocaron muchísimas más poses de las que existían antes, y son las que vemos actualmente. Durante el desarrollo de Gacha Club, existió un personaje de prueba. Este personaje se le vio en muchas ocasiones, en el cual era como el muñeco de muestra. La empresa Lunime lo usaba para mostrarles a todos cómo sería el juego de Gacha Club y todas sus nuevas herramientas. Tal vez ustedes ya sepan quién es. Yo ni lo conocía por el hecho de que me uní a esta comunidad recientemente,
Pero bueno, estoy hablando del famoso personaje DJ Leak. Este personaje no fue descartado, pero sí fue olvidado por muchos en esta comunidad. Este personaje en el modo batalla es un jefe y se suponía que sería uno de los personajes importantes de Gacha Club. Sin embargo, este personaje poco a poco fue cayendo en el olvido por todos. Nadie habla de él e incluso nadie juega su modo batalla. Ahora hablemos de las últimas dos cosas descartadas y olvidadas de Gacha para acabar este video. Pero antes de seguir con este video, suscríbete. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este canal. Recuerda que si lo haces te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema. Además serás saludado en el próximo video. Ya con esto dicho, sigo con este video. El Gacha Club Phone, pues cuando el juego estaba en desarrollo, existió un teléfono de Gacha Club, en el cual estaría cosas básicas de tu ejemplo, tu club, tus amigos, algunos juegos, etc. Algo que nos mostraron fue un posible apartado de configuración / opciones en el cual nos mostraron un apartado del cambio del lenguaje en el juego. Ejemplo, japonés, inglés, español, y demás idiomas. Sin embargo, esto al final se descartó. Pero, en el juego final, este celular de Gacha Club pasó a ser la tablet que conocemos hoy en día. Se podría decir que este descarte fue realmente un reemplazo. Pero bueno, vamos con la última cosa olvidada de Gacha. Las actualizaciones. Los juegos de Gacha antes que Gacha Club no tenían actualizaciones. Sin embargo, Gacha Club sería la excepción. Supuestamente, Gacha Club tendría actualizaciones constantes para mejorar el juego. Pero al parecer, esto se les olvidó a la empresa Lunime o simplemente no quisieron seguir con esta idea. Ya que viendo, solo hicieron 2 actualizaciones en la App Store. Y al ver bien, la versión de computador y de celular tienen cosas diferentes. Ya que al parecer Gacha de ordenador no fue actualizado, pero Gacha de teléfonos sí, haciendo que algunas prendas no estén en Gacha de ordenador pero sí en Gacha de celular. Las actualizaciones fue algo muy olvidado por parte de la empresa Lunime, y hasta el día de hoy, no se volvió a ver ninguna actualización. Gacha, como cualquier juego, tuvo cosas descartadas. En su mayoría fueron cosas que quitaron ya que se parecía mucho a Gacha Life o simplemente no le dieron tanta importancia a esa cosa. Estos descartes nos muestra cómo poco a poco la empresa Lunime insertaba nuevas ideas y mejores herramientas para que este juego fuera lo que conocemos hoy en día. Y aunque hoy en día no se sepa nada sobre un nuevo juego Gacha, creo que con el esfuerzo que hizo la empresa Lunime con Gacha Club, realmente merecen un descanso. Pero bueno, sin nada más que decir, espero les haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir y dejar en los comentarios tu opinión sobre este tema. Recuerda seguirme en mis demás redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en otro video. Adiós.